En este vídeo voy a explicar las características y el ciclo reproductor del virus del SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este virus se conoce con ese nombre porque es la enfermedad que produce. Pero también se conoce como virus VIH. La existencia de estos dos nombres se debe a una curiosidad. El virus fue descubierto en 1981 simultáneamente en Europa y en Estados Unidos. Los investigadores europeos le dieron el nombre de SIDA y los investigadores americanos le dieron el nombre de VIH, que significa virus de la inmunodeficiencia humana. Ambos nombres se pueden utilizar de igual manera y son sinónimos en la actualidad. Bueno, lo primero, diremos que este virus, el virus del SIDA, es un virus que infecta linfocitos T. Las células del sistema inmunitario de este tipo, los linfocitos T. Estructuralmente es un virus que tiene tres componentes que voy a pasar a explicar y que están muy bien representados en este dibujo de aquí. El primer componente, como todos los virus que infectan células animales, es una envoltura membranosa que está formada por una bicapa de fosfolípidos que el virus arranca de la célula huésped cuando sale de ella, y también una serie de proteínas, que las vemos aquí grandonas, que son proteínas víricas. Entre estas proteínas víricas de la envoltura destacan dos: la proteína GP20, que está hacia el exterior, y una proteína transmembranal que hace de base o pedúnculo de GP20, que se llama GP41. Estas dos proteínas, GP120 y GP41, son proteínas víricas. El segundo componente estructural del virus del SIDA es una cápsida, una doble cápsida proteica, que aparece en este esquema dibujada de color verde y de color rojo. La parte de color verde es una proteína que mantiene la estructura la estructura general del virus. Aunque no se aprecia muy bien en el dibujo, es una cápsida icosaédrica formada por una proteína que tiene un nombre, creo que es P17, y dentro de ella hay otra cápsida de proteína, por eso se habla de una doble cápsida, formada por otra proteína diferente, y que es la P24, creo, sí, P24, y que es de forma troncocónica. La doble cápsida, una icosaédrica, y dentro de ella una troncocónica, con forma de cono truncado. Y dentro está el tercer componente, el material genético. Bueno, del material genético del virus del SIDA hay que decir que es un ARN. Hay dos pequeñas moléculas de ARN dentro de un virus del SIDA, aquí aparecen representadas, y eso hace que el virus pertenezca a un grupo de virus denominados retrovirus. Los retrovirus se caracterizan porque tienen ARN como material genético y además disponen de una enzima denominada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. En este esquema aparece representada como esta esferita de color verde asociada al ARN. Aquí hay un ARN y una transcriptasa inversa, aquí hay otro ARN con otra transcriptasa inversa, y esta enzima es muy peculiar, es un enzima vírico. Solo existe en este grupo de virus que se llaman retrovirus, y el virus del SIDA es uno de ellos, es un retrovirus. ¿Para qué sirve esta transcriptasa inversa? Pues sirve para sintetizar un ADN de doble cadena utilizando como molde el ARN del virus. Es decir, la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, una vez que el virus infecta una célula, lo que hace es transformar el genoma vírico de ARN a ADN. Este es el primer paso y es un paso muy importante. Bueno, visto esto, que son las características estructurales generales del virus del SIDA, vamos a explicar un poquito el ciclo de infección y multiplicación de este virus tan peculiar. Como os decía antes, el virus del SIDA infecta linfocitos T. En este esquema vemos una célula animal que es un linfocito T. Tiene
una membrana plasmática y un núcleo donde está su ADN, el ADN del genoma del linfocito T. El virus del SIDA es capaz de acoplarse a la membrana del linfocito T uniéndose a un receptor de membrana propio del linfocito que se llama proteína CD4. La proteína CD4 es una proteína transmembranal de los linfocitos T. Tienen los linfocitos T colaboradores principalmente, también muchos macrófagos y algún otro tipo de célula del sistema inmune, pero fundamentalmente los linfocitos T. El virus del SIDA llega y esta proteína GP120 y GP14 se unen a este receptor, fusionan ambas membranas y se produce la entrada dentro del citoplasma del linfocito T del virión de ARN, es decir, de las dos moléculas de ARN víricas con su transcriptasa inversa asociada. Cada una de ellas lleva su transcriptasa inversa. Primer paso, acoplamiento y fusión de la membrana. Segundo paso, en el ciclo del virus del SIDA, transcripción inversa. Lo primero que ocurre es que estas transcriptasas inversas se activan y utilizando el ARN vírico como molde, lo que hacen es sintetizar un ADN de doble cadena, un ADN doble, cuya información genética es la información genética del virus, porque procede del ARN vírico. Segundo paso, transcripción inversa. Siguiente paso en el ciclo de infección. Este ADN recién sintetizado en el citoplasma, este ADN vírico, lo que hace es atravesar la envoltura nuclear e integrarse en el genoma del linfocito T. Se introduce dentro del ADN de la célula hospedadora. Los mecanismos son complejos, pero queda aquí introducido este trocito que nos dibujan aquí de color rojo dentro de una cadena de ADN de color azul, que es el ADN del linfocito T. Este ADN rojo es el virión, el ADN del virus. Siguiente paso. Bueno, antes he de decir que mientras el virus permanece integrado en el ADN del linfocito T, pues puede extenderse, y puede extenderse mucho y multiplicarse. Todos sabemos que los linfocitos T son células que se dividen activamente porque forman parte del sistema inmune, a veces se convierten en células de la memoria o en otro tipo de linfocitos que proliferan extraordinariamente. Pues cada vez que este linfocito T que está infectado, que lleva integrado el virus, cada vez que se divide, todas las células hijas que procedan de esa línea celular llevarán integrado el ADN del virus, así que ahí está el virus latente. Es una manera de extenderse utilizando el ciclo lisogénico, sin expresarse en la célula, pero cada vez que se divide se hace una copia, como el resto del material genético se copia y se transmite a las células hijas y por lo tanto en esas células hijas va el virus. Bien, en determinadas circunstancias el virus que está integrado en el ADN del virus que está integrado en el genoma se expresa. Y cuando se expresa, viene la siguiente etapa, que es la etapa de transcripción. En la etapa de transcripción, este ADN vírico da lugar a una serie de ARNs mensajeros y a una serie de ARNs que serán ARNs víricos. Este ARN es igual que el ARN que penetró dentro de la célula. Fase de transcripción. Siguiente etapa, ¿qué va después de la transcripción? Pues la traducción. Estos ARN mensajeros, utilizando los ribosomas del citoplasma del linfocito T, los linfocitos T sintetizan proteínas muy activamente, muchos de ellos porque son células que tienen que dividirse y tienen que fabricar receptores de membrana y otras proteínas, y entonces, aprovechando ese mecanismo, el ARN del virus transcribe y se generan un montón de nuevas proteínas víricas. Son proteínas estructurales del virus. En esta fase de traducción se sintetizan todas ellas. Siguiente etapa. Etapa de ensamblaje. Bien, lo que ocurre en esta fase de ensamblaje es que las proteínas víricas y el ARN vírico que se ha sintetizado a partir de este ADN doble vírico, este ARN se acoplan y forman partículas víricas, cápsulas icosaédricas, dentro del citoplasma de la célula huésped. Se forman miles, millones de ellas dentro del citoplasma de la célula. Y a medida que se van formando, van pasando a la siguiente fase, que es la expulsión, la salida de los viriones.
Las proteínas, al mismo tiempo que se acoplan las proteínas de la cápsida y se forman nuevas cápsidas dentro del citoplasma, las proteínas de la envoltura del virus, como GP120, han ido migrando hacia la membrana citoplasmática del linfocito T, se han integrado en la membrana citoplasmática y cuando el virus se fusiona con la membrana citoplasmática, se libera arrancando un trozo de membrana que lleva las proteínas víricas integradas en él. Así que quedan libres nuevos viriones. La célula, el linfocito T puede permanecer durante muchas semanas, meses, produciendo de manera muy lenta virus y más virus y más virus y más virus, porque la salida del virus no es explosiva. La liberación de los nuevos virus en los linfocitos T se produce paulatinamente, poco a poco, de tal manera que un linfocito T infectado está generando virus durante un largo periodo de tiempo. Virus que lógicamente irán a infectar otras células y reproducirán todo el mecanismo. Bueno, pues, ¿qué efectos tiene el virus este en el organismo? Pues lo que tiene es que provoca una enfermedad denominada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se caracteriza porque hay una debilitación progresiva del sistema inmune del paciente. Como los linfocitos T están siendo activados y están siendo destruidos poco a poco, pues poco a poco también el sistema inmune de la persona infectada se va debilitando, se va haciendo cada vez más incapaz, y esto lo que origina es que otros microorganismos, otros oportunistas, microorganismos que a lo mejor viven en nuestra piel, que viven con nosotros, que llevan toda la vida con nosotros y que no nos causan ningún daño porque nuestro sistema inmune los tiene a raya y no les permite extenderse y progresar por el interior del cuerpo. Sin embargo, en una persona que está infectada por el virus del SIDA y cuyo sistema inmune está muy debilitado, pues sí que son capaces de progresar. Progresan, se llaman infecciones oportunistas, y estas infecciones oportunistas pueden ser cada vez más abundantes en una persona infectada por el virus del SIDA y puede terminar causándole la muerte. Actualmente no hay tratamiento para el SIDA. Bueno, tratamiento sí que hay, lo que no hay es vacuna. No hay vacuna para el SIDA, así que la enfermedad no se puede curar. Sí que se puede tratar, hoy en día hay muchos fármacos que permiten tratar a las personas infectadas por el SIDA y convertir esta enfermedad en una enfermedad llevadera, en una enfermedad crónica, pero no existe vacuna. Para terminar, quiero comentar cuáles son las vías de transmisión del virus del SIDA. El virus del SIDA o VIH solamente tiene tres vías de contagio. La primera de ellas, por relaciones sexuales con personas infectadas. Relaciones sexuales de cualquier tipo, relaciones homosexuales, relaciones heterosexuales, contacto con semen, relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, pueden transmitir el virus del SIDA. ¿Por qué? Porque el virus del SIDA es estable e infeccioso en el semen. ¿Vale? Segunda vía de contagio, por contacto entre sangres, hemoderivados u órganos infectados. El virus del SIDA es un virus que vive en la sangre, infecta linfocitos T y está en la sangre. Por lo tanto, el contacto con sangre o hemoderivados, que son productos farmacéuticos derivados de la sangre, o órganos de otra persona que ha sido infectada, que se ha trasplantado a otras, esto puede transmitir el virus del SIDA. Contacto o cualquier tipo de práctica que suponga contacto entre sangres, entre una persona sana y una persona infectada, puede transmitir el virus del SIDA. Y finalmente, la tercera y última vía de transmisión del VIH, del virus del SIDA, es de una madre infectada a un hijo durante el parto. Y no hay otras vías de transmisión de este virus. Afortunadamente, este es un virus que se transmite mal, solo por estas tres vías: relaciones sexuales, contactos con sangre o hemoderivados, y de madre infectada a hijo durante el parto. No se transmite vía respiratoria como el coronavirus, sino que a través de la sangre. Bueno, pues esta enfermedad, que como os dije al principio, el virus surgió allá en 1981, hace ya más de 40 años, y que en la actualidad no existe una vacuna para él,
ha causado a día de hoy más de 500 millones de muertos. Es una pandemia realmente mortal, un virus que, a pesar de que hoy en día se puede mantener a raya con tratamiento farmacológico, la enfermedad no se puede curar. Y no nos olvidemos una cosa, los tratamientos farmacológicos contra el SIDA son caros y están a disposición de la población rica, de la población del mundo rico, del mundo occidental. Pero en África y en los países subdesarrollados esta enfermedad causa estragos. Como os digo, 500 millones de muertos desde el principio hasta hoy y sigue habiendo contagios. Y bien, esto es todo. Muchas gracias.